Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con Guillermo Muñoz Casó a propósito de su libro Con sangre en el ojo. Es un libro muy truculento, ¿no? Ahora lo vas a saber. Lo dejo con él, ¿sabes? Muchas gracias. Rodrigo Muñoz Casó, bienvenido a esta casa que leo Forestal. Nosotros habíamos conversado el año pasado la posibilidad de que vinieras, ¿no? Después yo dije, ya, ok, voy a leer el libro, lo leí. Y logramos después de casi un año reunirnos hoy día en que leo Forestal. Así que hoy día cumplimos una promesa. Bueno, esa es la ventaja de los libros, que no tienen... No es como las películas que con saldo de cartelera como que mueren. Sí. Los libros no, se pueden reencontrar. Sí, siguen ahí y se encuentran con lectores y lectoras nuevos que uno no me imaginaba, ¿no? Con sangre en el ojo, ese es el libro del cual vamos a hablar hoy día. Lo oculto en la profundidad, dice. Con sangre en el ojo, lo oculto en la profundidad. Rodrigo Muñoz Casó. Esta edición estamos comentando que es la edición del año 2015, editado por Panspermia, que al poco rato desaparece la editorial, ¿no? Y tú te quedas ahí, por eso que hay mucha gente que tal vez no conoce el libro, porque desapareció un ratito. Claro. Pero hay que decir que está todavía aquí, el que leo Forestal está, y no sé si en alguna otra librería, pero por lo menos acá sí lo van a encontrar. Está en varias librerías hartas de la familia que leo. Está, por ejemplo, en Quereo de La Serena. ¿Ya? Que sí, mencionemos eso para que la gente tiene un precio especial en Quereo de La Serena, porque aparte como yo soy de Coquimbo, tienen un descuento especial para artistas, autores de la región. Ah, mire, usted puede engañar entonces ya diciendo que es autor de la región y no soy nacido allá. No digo yo ellos, la gente que lo va a comprar. ¿Y cómo probar que es un artista de la región? No, está bien. ¿Dónde más está? En algunas que leo, está en esa que leo. Está en que leo de Colón, La Reina, la fallecida que leo en la Alameda, ya no está. Está en Metales Pesados de la Alameda, está en la librería El Quijote ahí frente a la Moneda. Está Metales Pesados en la Alameda, en la que está cerca de Los Héroes. Sí, Los Héroes. Metro Los Héroes también está en Altamira, en la librería de hoy de Providencia, que leo Villarrica. Y eso, o sea, está en varios lugares. Entonces, si ustedes se interesan por la conversación que vamos a tener con Rodrigo, por el libro, ya saben dónde buscarlo. Se van al principio del video y anotan ahí y dicen que son artistas de la región y una suculenta rebaja que les van a hacer. Oye, Rodrigo Muñoz, cuando uno comienza a leer tu libro, a mí me pasó que lo comenté por ahí por Twitter, es como un thriller, de repente tiene elementos fantásticos, de repente tiene acción, tiene elementos de todo. Cuando lo escribiste, ¿qué tenías en mente? ¿O qué podrías decirnos? Yo creo que este es un libro de... Algunos hemos escuchado a veces gente que hace fantasía, no, el libro es absolutamente realista, por dar ejemplo descabellado, pero ¿cómo sientes tú que es este libro? ¿En qué género lo escribirías? ¿O es muchos géneros para ti también? Yo creo que en general lo escribí pensando en hacer un libro de personajes. Okay. ¿Ya? La historia se puede resumir en 3 líneas. Después del terremoto, un grupo de personas es llamado a una ciudad subterránea. Listo, y eso son 200 páginas de las 213 del libro. Sí. Pero la gracia es ir conociendo los personajes que son llamados. Sí, cuando yo comencé a leerlo, bueno, los primeros capítulos tienen nombre de los personajes, ¿no? Clara, Joaquín, ¿no? Vas presentándolos y el avance de la historia de los personajes, Sergio, va siendo paralela y progresiva. Van avanzando y vamos mezclando las historias hasta que finalmente todas se encuentran. Yo recordé, cuando lo leí, son esas alusiones o citas que los autores hacen consciente o inconscientemente, ¿no? Me recordó un poco al viaje que hacen los personajes de Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, por ejemplo, que también sufren una llamada que no saben de qué tipo es. Es una llamada inconsciente, ¿no? Que aparece en sus mentes y es un deseo irrefrenable de ir a un lugar igual que estos personajes. Sí, me gusta mucho el cine de Spielberg, sobre todo esa sensación que tiene Spielberg de hacernos creer que la magia existe. A pesar de incluso películas como El Soldado Ryan o La Lista de Schindler, igual está la idea, muy oculta quizás, porque son historias muy oscuras esas, de que la magia existe. Entonces me gustaría creer que la magia existe. Y utilizo ese pequeño, pero para mí la magia no es rayos y rayos, sino como pequeñas chispitas que están en cada uno. Claro, es como una fantasía realista, si se quiere, porque podría ser posible, a pesar de lo fantástico que puede tener algunos elementos, ¿no? También me recordó una serie de televisión, ¿no? Que podría ser cualquiera, que intuyo que este es un libro de una serie, ¿no? Tal vez, ¿o no? La historia a mí se me ocurrió más larga. Okay. ¿Ya? Pero llegué a la progresión desarrollada hasta aquí. Ya está lista una segunda parte, está lista ya en el borrador. Sí, porque hay que decir que concluye y se cierra perfectamente,
pero cuando dice esto podría ser una segunda novela y tal vez una tercera, si es que no sabemos, por eso te preguntaba. Si está pensado el universo en 3 novelas, quizás al Una menos trilogía. 2. Al menos 2, pero una trilogía no estaría mal. Y yo, porque uno, como digo, insisto, quienes lean este libro no se van a enfrentar con ese tipo de libros que te dejan ascos y dices, ya me estafaron, ahora tengo que comprar el otro. No, uno podría quedarse en este perfecto que se cierra. No obstante, también quedan muchos elementos sueltos que uno dice puede ser o podría no ser, ¿no? Mi mayor desafío para empezar a escribir la segunda parte fue precisamente eso. Yo pensaba en que a lo mejor una persona se encontraba con el segundo libro y sin haber leído esto tenía que comprenderlo también. Entonces tuve que armarlo y contarlo de una forma que se entendiera por sí solo también. Ah, o sea que hay gente que puede encontrarse con el segundo volumen, no va a necesitar leer este inmediatamente, sino que me imagino que por curiosidad, por deseo va a querer leer el primero. Claro, la idea es que se los llame. Sí. Hay una construcción de personajes interesante, cada uno de ellos es distinto y tú has construido acá interesantemente una primera visión de los personajes que al rato es subvertida por la propia historia, por los propios personajes y uno se va sorprendiendo al conocerlos lentamente, eso me gustó, ¿no? Que pintaran personajes que son como cualquiera, pero de pronto empezamos a descubrir la yayita, ¿Sabes dónde esa saqué esa cosa idea? oculta. De Walt Disney. A ver, ¿cómo? Walt relaciona Disney, Disney con pero es de una idea nada que ver, no tiene que ver con contar personajes. Sí. Por ejemplo, Walt Disney se dio cuenta que el problema del cine de animación es que era muy plano. Entonces él decidió, de hecho él inventó, que la animación debía hacerse en capas. Exacto, la cel animation. Claro, entonces él puso las capas y algunas se movían, entonces Le dio profundidad al plano. Eso fue lo que dije yo. Los personajes aquí, no soy un psicoanalista como para tratar su personalidad totalmente, pero me dije, vamos a mostrarlo capa por capa, paso a paso. Entonces, cuando lleguen al final, van a tener toda la imagen completa, así como si fueran las celdas de animación. Sí, y eso es algo que también me gustó de los personajes, es que finalmente no eran inmaculados, ¿no? Al principio empiezan todos con personajes comunes y corrientes, y uno carga un poco más y digo, a ver, cuando leí esto, entendí lo que, a ver, es cierto, uno puede oler a los demás. Entonces dice, ¿cómo puede? A ver, leí mal, eso me pasa a veces cuando uno va leyendo y de pronto aparece ese elemento fantástico pequeño en medio, ¿no? Entonces, ya, descubrí algo más de ti, y después descubres una nueva cosa. Y finalmente lo que me gustó es que no pintas a ninguno como un héroe o una heroína inmaculada e impecable. Son personas con problemas, con sufrimientos, con dolores, con rabias muy potentes. Con momentos de luz y con momentos de sombra. Claro, exactamente. De hecho, cuando trabajo en guiones siempre me ocupo de lo mismo. El último guion que trabajé, se trataba, uno de los personajes que me tocó reescribir, era un coronel del ejército chileno que estaba siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Sí. Y en el guion original estaba pintado casi como un monstruo, como un demonio. Malvado, Y dije, ok, esta persona cometió crímenes, es un criminal, es culpable de eso, pero también es un ser humano, también debe tener alguien que lo quiera. Sí, no puede o que tener quiere a alguien. más. Sí. Y le incorporé esos elementos al guion y por mí recién por el director y creo que aportaron a la historia. Entonces, hay gente que tiene luz y sombra, algunos nota más la sombra que la luz, pero bueno, así somos todos. Sí, yo creo que eso es una cosa importante, ¿no? Tratar de crear personajes humanos a lo mayor posible, en la mayoría de las posibilidades del escritor, ¿no? Que sean realmente reconocibles. Vamos a ir leyendo algunos fragmentos del libro, evitando, por supuesto, spoilers graves para que la gente lo pueda disfrutar. No, dale nomás, yo no creo los spoilers. Yo tampoco, pero la gente, hay gente que se molesta. A mí me cuentan una película completa y yo igual la voy a ver al otro día, me da lo mismo. Porque si no me engrupe la película de nuevo, es que es mala. Sí. Estamos de acuerdo. La niña sentía que debía tomar esa flor, pero se encontraba lejos y las velas que alumbraban el altar creaban una barrera como para tratar de meter su manito entre ellas. Aunque eso no era problema. Días atrás había sacado una canica de losa de su hermano mayor desde entre los adoquines del jardín sin la necesidad de usar sus manos. Ahí está esa cosa, ese pequeño elemento fantástico que de pronto se cuela, ¿no? Había deseado tomar la bolita y esta giró suavemente fuera de la grieta hasta ponerse al alcance de sus deditos. Se la entregó a su hermano con una sonrisa. Ahora haría lo mismo. Iba a desear la flor y ésta se acercaría hasta su manita y quizás se la entregaría a su madre, después de haberla inspeccionado correctamente. Fue acercándose hacia el altar. Llegó a ponerse justo frente a los pies tallados con sandías que asomaban bajo la tela de algodón inmaculado que vestía la figura de la Virgen. Tironeó un poco de la mano de su madre que estaba comparando la receta de los buñuelos con una de las vecinas. Ahora estaba justo debajo de la flor azul, un tironcito y esta caería hasta ella. ¿No? Ahí comienza el libro con este primer capítulo que narra, se llama La Flor Azul, y narra un incendio en una iglesia de Chile. Y el libro termina con otro incendio, está entre llamas este libro, ¿no? ¿Por qué esa decisión?
el incendio al comienzo al final. Bueno, este capítulo, si bien es el primero del libro, es el último que escribí. Ok. Ya había terminado con el... Y sucede mucho antes de los hechos narrados en la Claro. historia. Pero aparece un personaje que... Sí, puede ser- aparece Francisco, si no me recuerdo. Sí. Sí. Tomé elementos purificadores Ah, ok. como fuego, agua, Sí. sangre y tierra. Enterrar, desangrar, quemar o limpiar. Hay una purga ahí, sí. Hay claro, el capítulo 1 es flor azul y el último se llama flor roja. Claro. Y ahí, entre estas llamas, es que aparecen estos personajes, ¿no? El primero que conocemos es Joaquín. Dice así, voy a leer un fragmento de Joaquín, dice: Joaquín lo comprendió, supo que Bernardo casi con un hilo de voz, que sin embargo sonaba resuelta e imperativa. Perdón, voy a otro lado antes, aseveró Bernardo, casi con un hilo de voz, que sin embargo sonaba resuelta e imperativa. Joaquín lo comprendió, supo que Bernardo no mentía y supo también en ese instante que el muchacho era sincero. Pero a la vez había algo en su interior que era más grande y peligroso que lo que Joaquín podía apreciar y entonces tuvo miedo. Un nuevo olor llenó el ambiente, pero esta vez Joaquín no tuvo palabras para describir lo que percibía. Era el aroma de una palabra nueva y extraña, era algo grande y pesado, como un saco enorme lleno de animales que se movían en su interior. Una palabra pugnó por escribirse en la mente de Joaquín, pero simplemente era algo que jamás había visto o escuchado antes. Urialhue, dijo Bernardo. La palabra que buscas es Urialhue. Y ese es el mensaje, ¿no? Que aparece mucha gente distinta a lo largo de Chile. Un mensaje que es esta palabra Curialhue, ve, anda Curialhue. No existe la palabra, un pueblo que se llame Curialhue en Chile. No, existe Arhue. Y Curalhue existe, Curalhue, algo así, pero Curialhue como no existe. No que yo sepa. Sí. Ahora son palabras de raíz mapuche. Arhue está un poquito más al sur de Santiago y tiene varias interpretaciones. Es como lugar de los muertos, lugar del entierro o lugar donde penan, podría decirse. Eso es Arhue. ¿Ya? Y Curialhue, el sufijo curi agrega oscuro o negro. Claro. ¿Ya? Curiche, los mapuches le decían curiche Negro, a los negros. recuerda que cuando éramos Gente pequeños, negra. decía negro curiche. Claro. Yo decía, justamente lo hablamos el otro día con, no sé si era Pancho Ortega, alguien más, que hablamos de eso, y era como decirle a alguien blanco, blanco dos veces, negro curiche, que ya era negro, era un poco absurdo, ¿no? Sí. Y parece que era despectivo aparentemente al principio. Era despectivo. No logramos saber si ojalá que la gente que hable mapudungún y todo eso pueda decirnos si curichi en mapuche ya era despectivo o no tenía ninguna implicancia Yo creo que despectiva no, racial. porque No lo sabemos. La palabra che, que habla de gente, habla de todos somos Sí, che. sí. Entonces, no creo que haya sido despectivo. Esa era una de las personas que estaba en esa conversación, dijo lo mismo que tú, que afirmando que era curiche, que era gente, que ni siquiera... Los huincas no son chemos, son No. huincas. Eso sí que es peyorativo y tal vez curiche no lo haya sido. Ya, pero ahí está un poco el origen de la palabra, ¿no? Otra cosa interesante también es que tú sitúas temporalmente esta historia en el gran terremoto que es uno de los últimos grandes terremotos que tuvimos. Claro, el 27 de febrero. Claro. Por decirse que la acción empieza, el terremoto fue a las 3:34 de la Esto mañana, empieza un poco antes. empieza como a las 3:33. Claro, ¿Sí, no? claro, claro. Justamente acá, en el capítulo que tiene que ver con Clara, dice: Clara intentó ponerse de pie, pero no pudo. No es que hubiese alguna fuerza física que la haya tenido clavada a la cama. Simplemente no tenía control alguno sobre su cuerpo. De hecho, sentía que su cuerpo no le pertenecía. Fue entonces cuando todo comenzó a moverse. El ruido inundó la habitación y desde el piso de abajo se escucharon las voces asustadas que salieron de la casa. Vasos quebrándose, muebles crujiendo y los postes de la calle lanzando chispazos de electricidad. Era un terremoto y Clara estaba inmóvil en la cama. Sentía las sacudidas de la casa bajo ella. Cuando desde sus entrañas empezó a surgir una oleada de placer y junto con el momento más alto del movimiento sísmico, sintió el más nítido, intenso y prolongado orgasmo de toda su vida. Ahí uno empieza a juntar estas cosas súper concretas, reales, con estos otros elementos que son raros, ¿no? Que vienen a enrarecer un poco la atmósfera de la historia, ¿no? Alguien que tiene un orgasmo en el momento más álgido del terremoto, por ejemplo, que es el caso de ella. Hay mucho sexo en el libro también, ¿no? Sí, el sexo no solo del acto sexual, sino que hay alusiones sexuales. Ah, sí. Hay una tensión sexual en varios personajes muy fuerte. Sí. Algunos se encuentran a través del sexo. A eso me Unos refiero. encuentran el sexo y otros que están buscando sexo, otros que rechazan el sexo. Exacto. A mí me parece que el sexo es un acto muy humano. Sí, muy Entonces, importante. no tengo intención alguna de obviarlo de un relato. Por supuesto, estoy de acuerdo. No voy a escribir metáforas de la abejita polinizó la flor, porque no es nomás. Sí. No es.
Es interesante lo que dicen, ¿no? Porque claro, autores ingleses como el famoso Alan Moore, él mismo ha perpetrado incluso novelas gráficas, pornográficas directamente, pero con historias poderosas. Porque él dice, claro, es raro que la sexualidad esté lejos de muchas de las producciones si es algo tan cotidiano, tan importante en la vida de los seres humanos. Entonces me llamó mucho, por eso me llamó la atención y lo mencioné, digamos. Porque hay una presencia ahí, concreta. No es un libro erótico, no es, pero hay una presencia de ello como motor importante de muchos de los personajes, o como tú decías, como negación de la misma sexualidad. Sí, porque como digo, en un acto humano las personas tienen distintas relaciones con su sexualidad, sí. y esa misma relación muchas veces te define como persona. Una persona que opta por un celibato tiene otra visión del mundo que una persona que es mucho más abierta o más promiscua, si lo vemos de una forma peyorativa. Son dos posturas respecto al mundo que van cambiando en base a una decisión personal. Y tiene que ver con el sexo. Sí. Como tiene que ver, por ejemplo, el comer vegetariano, o tiene que, por ejemplo, ser vegano. Son opciones que son internas. Son decisiones, sí. Pero a la vez te cambian internamente y modifican a quienes están al lado tuyo. Así que no deberían olvidarse de un relato, sobre todo si es un relato que está estructurado en base a cómo son los personajes. Claro. Porque a través de, claro, la actitud frente a la sexualidad también los define de alguna manera. O los convierte también en más humanos también. Sí. ¿No? Hay mucho de eso, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, más adelante, en el capítulo de Joaquín, tuve que irme. Espero que terminemos nuestra conversación en Curialhue. Joaquín no conocía ningún lugar llamado así, eso que se consideraba muy conocedor de la geografía nacional. Al voltear la hoja había un rudimentario mapa que marcaba la ciudad de Chillán como punto de partida y luego la ciudad de Molina. Luego una ruta hacia la cordillera y como meta en este garabateado mapa del tesoro había dibujado un árbol. Más abajo había una especie de firma apócrifa, un semicírculo con una medialuna acostada más pequeña sobre este, todo como trabajado por una X. Dos líneas paralelas delgadas que bajaban desde el centro del semicírculo. 4 círculos más pequeños como orbitando junto a la luna y unas marcas sobre el perímetro del semicírculo. Una especie de grafiti pagano, que es justamente el que ustedes pueden ver acá en la portada del libro. Que también, como comentamos antes, diseño tuyo, ¿no? No. ¿No? No. ¿Idea tuya? Tampoco. Tampoco. Cuéntanos. De hecho, es muy entretenida esta parte porque... A ver, eso me interesa. Habla harto para que yo pueda empecé cuando ya tenía el manuscrito terminado, empecé a buscar las posibilidades de publicarlo y me contacté con una persona que había trabajado antes que se llama, todavía está vivo, Miguel Poblete, es de Vallenar. ¿Ya? Yo le había escrito un guión para que él postulara a unos fondos audiovisuales regionales y habíamos mantenido contacto, no nos conocemos en persona, todo esto ha sido por redes. Y le comenté que estaba haciendo esta novela y él me dijo, a ver, pero explícame, muéstrame, dibújame una especie de mapa de la ciudad. Y dibujé yo en un papel, que se lo escaneé y se lo mandé, y dijo, está bonito, era horrible, mentira. Pero él lo estilizó y lo convirtió en eso, en la portada. Ya, pero esta idea del semicírculo, ¿ya había algo en tu mente de eso? Es que ese es el mapa de Curialhue. Sí. Yo le dije a él porque él como que iba a hacer una ilustración de la ciudad, así como... Sí. Desde adentro, así como no, la cabeza. No quiero eso, no quiero algo tan... No, entonces dije, dibújame un esquema, y le mandé eso. Claro. Y él me lo transformó en esto. Entonces me gustó tanto y lo incluiste. Lo incluí en la descripción acá. Claro, que es uno de los personajes que, tras hacer algo en la casa de este otro personaje y salir, deja este mapa. Ahí, se lo dibuja. Claro, es interesante porque era mejor que una imagen más referencial de la ciudad, creo yo. Creo que es mucho más interesante. En alguna de las opciones pensé en que esto iba a ser no una novela, sino una novela gráfica. Okay. ¿Ya? Sí. Los primeros borradores que tuve yo eran como una... Cuando lo leí, yo dije, esto puede ser una buena novela gráfica, pensé, y sigo pensando. Creo que podría ser llevado al lenguaje perfectamente. También, muchas descripciones son basadas en imágenes. Ya casi en la segunda mitad, cuando ya había abordado la idea de novela gráfica, me voy más a como otro tipo de imágenes, no tan visuales, sino más de otro sentido. Juego más con el olfato, con el gusto, con el dolor, con la idea del tiempo también, que yo creo que va a ser un poquito más difícil de dibujar o de poner en una imagen. Pero que es los beneficios de la literatura que nos permite jugar con otro sentido. Claro, cada lenguaje tiene su pertinencia. El cómic, la novela gráfica, la historieta tiene otro, la palabra escrita tiene otro, el teatro, el cine, cada uno tiene su pertinencia, ¿no? Y uno puede pasar de uno a otro, claro, pero jugando con las cualidades que cada uno te ofrece, ¿no? Sí. Pero eso al final me vuelvo más, como decirlo, loco, más loco, está todo bien trabajado, de mezclar sensaciones con la historia. Al final se va enredando lo que va empezando con lo que va ocurriendo y como digo, el tiempo se vuelve difuso, el tiempo como flujo.
Cada tanto en el libro aparecen fotografías de otros textos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Crónica del terremoto del año 1576, en la zona de Valdivia, autor desconocido. Después aparece una fotografía de un diario, recuerdo. ¿No? Sí, esta crónica es real. ¿Sí? La crónica existe. Esta crónica es real. Este no es el texto real. Sí, por supuesto. sí, sí, sí. Acá hay otro extracto de la carta de un ingeniero a un funcionario del Ministerio de Obras Públicas en el año 60. Eso también es invención literaria. Es Pero, sí. tal como Drácula, ¿Sí? Drácula está compuesto de Armado, cartas, sí. diarios, recortes. Sí. Me pareció que sería bonito integrar elementos para darle un toque de veracidad. No que sean reales. Sí, sí, sí. Salvo el titular del diario y esa crónica Este titular de las 7 tazas. es real. Sí. De hecho, el hecho Recorte es de real. prensa, pusiste la fecha que uno podría corroborarlo, sí. Dice las 7 tazas, postal típica del turismo de la región del Maule, se secaron debido al terremoto. Recorte de prensa del diario La Información de Molina, 4 de marzo de 2010. No existe el diario de la información de Molina, pero la noticia es real, Real. la tomamos de otro diario, como no podemos citar el diario real, tuvimos que crear una nueva diagramación, pero la noticia es 100% real. O sea, alteraste un poco la noticia original para convertirla en un texto de acá. Yo dije, si yo soy un editor, voy a publicar esta noticia que me parece interesante, y inventé mi diario, la información de Molina. Sí. Nada más. Pero la noticia es real, o sea, el hecho ocurrió. Sí. Y la foto también es real, la tomé yo. Ok. Oye, te decía hace un rato cuando yo te dije que me parecía que la construcción de los personajes o el comienzo de la historia sobre todo podría ser una serie de televisión, pensaba en esas series de personajes colectivos que cada uno tiene una particularidad y que después se reúnen, ¿no? Pensaba en héroes, por ejemplo. No tiene nada que ver, a ojo, no tiene que ver con el libro, pero se me ocurrían ese tipo de series de televisión Sí. en donde aparecen una cantidad de personajes que van descubriéndose progresivamente a sí mismos y uno también los va descubriendo y que ninguno, como decíamos, ninguno es un pan de Dios, como decimos en Chile, sino que ocultan cosas, pero uno igual se encariña con ellos, a pesar de que hay secretos terribles por ahí. Y Yo uno tomé harto de se esas encariña. series, particularmente de Lost. De los Me también. gustó mucho cómo empezó, me cargó cómo terminó. Sí, a muchos. Pero el viaje entre medio lo disfruté mucho en algunas partes, no todas, algunas temporadas muy flojas, otras muy Sí, sí, buenas. sí. Yo creo que crearon un buen misterio, pero no supieron cómo resolverlo. Sí. Entonces dije, no, vamos a partir ya, yo tengo claro cuál es la resolución, ahora trabajemos el viaje. El momento cero al momento en que se descubre esta verdad. Cuando tú escribes y mantienes una gran cantidad de personajes, ¿utilizas algún tipo de esquema para ir viendo cuándo se relacionan o no? ¿O tienes así como en una pizarra los nombres de los personajes, las situaciones que van ocurriendo? Tenía un cuadernito muy humilde, 3 hojas de notas, nada más. ¿Ya? Con unas rayas aquí, por ahí lo tengo guardado incluso, son 3 hojas, donde colocaba los números de los capítulos y donde ir intercalando, porque no era el orden que fueron escritos, muchos de ellos. Por ejemplo, Fuiste alterando el orden hasta el final. Claro, yo partí escribiendo cerca de Joaquín. Ok. Partí con Joaquín y hubo un momento en que la historia de Joaquín no me avanzaba más. Y después tomé una historia que ya había empezado de Sergio, que no tenía nada que ver con esto, y lo fui intercalando. Y dije, me falta una mujer acá, y era una mujer, y se formó. Se fue armando lentamente. Joaquín fue el primero. No iba a ser fantástico para nada. De hecho, tomé una historia que escuché en la radio durante el terremoto, Sí. que al caerse los muros de la cárcel de Chillán, unos presos se habían escapado y Sí. se habían metido a la casa un tiempo. Ah, sí, recuerdo. Y el sí. hombre, este ancianito, que era un anciano, Sí. lo recibió, le dio comida, Sí, sí, sí. le dio ropa y después dijo, ya Sí. ahora vaya a entregarse, porque estoy preso. ¿Y se entregaron en la historia real? Sí. Ah, eran buenos presos. Oye, Es que es normal la reacción, se te cae el edificio encima, tú sacas sí, por supuesto. Lo dice en el libro, ¿no? Un tipo dice, bueno, yo estaba en la cárcel, se cayó la pared. Lo natural es salir de ahí, po. Sí. Porque además puedes correr peligro tu vida si te quedas ahí en un edificio que ya se rompió, que ya se cayó, ¿no? Me interesa eso del terremoto como elemento telúrico que inicia, que es como el detonante de la historia, de algún modo, ¿no? Este zamarrón a los que estamos tan acostumbrados en Chile, es el comienzo de la historia. Comienza con un cataclismo, de alguna manera. Claro, y si tú te fijas, la mitología de los pueblos originarios también casi todas parten con un cataclismo, yo creo que por la zona. O sea, Claro, en tu país sí. Los mapuches tienen las serpientes, tren que pelean, los aymaras también tienen un mito similar en el norte, los diquitas también hablan de una especie de explosión volcánica. Son mitos, los cataclismos son como origen, son comunes acá en la zona de Chile. Así que dije, bueno, partamos este mito con algo similar. Y me llama la atención porque recién últimamente, yo creo en los últimos años he visto más en literatura la aparición de cosas que para nosotros eran tan comunes que no aparecen, terremotos, por ejemplo. Lo que en Chile llamamos los evangélicos, ¿no?
que también aparentemente en novelas quizás muy antiguas que no conocemos sí estaban, pero no estaban insertos en la literatura más contemporánea chilena. Claro, Invisibilizados. invisibilizados. Y ahora el Villalobos, Ortega y otros han incorporado personajes canutos, por decirlo así, en las historias, porque ellos eran, de niños eran lo que llamamos nosotros canutos. Y que tú incorpores el terremoto, otra novela, no recuerdo cuál, o la historieta chilena, que yo, la primera vez que vi un terremoto en una historieta chilena fue en el año 72. Y no hay más, siendo una cosa que parece que la tenemos tan encima que no la vemos. Si fuéramos gringos estaríamos llenos de novelas o películas de terremotos. Hablando de películas, yo no recuerdo películas chilenas. Bueno, sí, hay una, la de... ¿Largo Viaje? No, hay una que se hizo hace poco, que se llama... 34. Sí, exacto, que de quién es esa del... Ternicier, Juan Pablo Ternicier. Claro. Pero antes de eso... Antes de eso, Pero ¿no? eso era Largo Viaje. No, era... Largo Viaje, sí, Sí, para Largo el Viaje. otro ¿Te mundo. fijas? Pero hay poca presencia de cosas que son comunes en una cultura. Me llama la atención. Y Largo Viaje, que parte de un terremoto, Sí. tiene sentido porque es un viaje a la cultura popular, o sea, muestra el angelito, Sí. el borracho, el juego de la rana, etcétera, etcétera. Mucha imagen del El mercado. mercado, entonces es como que es una inversión a la cultura popular, entonces obviamente tiene que estar el terremoto ahí. Claro. Yo no vengo a negar nada. Yo creo, si a mí me dicen de qué se trata este libro, yo creo que se trata de Chile. Súper ambiguo, no es Quijote que se trata de España, pero es el tema de fondo, o sea. No, pues siempre Tenemos está terremoto, tenemos gente que le gusta contar cosas, porque es nuestra costumbre andar con cositas medio ocultas, que no decimos nada directamente, siempre vamos con indirectas. Entonces, bueno, hagamos una historia de eso. Sí, hay de eso, hay mucho de eso. Sigamos. Aurora. Por la cabeza de Aurora pasaron a gran velocidad todos los momentos bellos que había tenido con su madre. Sí, había momentos gratos, había dulzura, era su madre. La había parido, la había cuidado cuando estaba enferma, la había consolado en las pequeñas heridas, habían reído juntas y recordó aquella calidez que sentía durante su infancia cuando su madre la abrazaba. Sí, había sido una mujer amargada y oscura que la había hecho sufrir, pero tal como toda tormenta, por terrible que sea, tiene una belleza innegable. Su madre había dejado una huella de afecto en su alma, y ella la había asfixiado con un almohadón hace solo 2 noches, ¿no? Ahí está nuevamente esa historia que comienza una historia, y de pronto sabemos un dato que es descrito en otro momento del libro, del personaje. Y eso, insisto una vez más, me hizo sentir que los personajes, como tú decías, todos ocultaban algo. Y no se lo cuentan entre sí, sí, habitualmente, ¿no? Entre ellos tampoco se cuentan todo. Es muy interesante. Además, hay un personaje que es capaz de obligar a nosotros a hacer cosas que no quieren, con la voz. Hay otro que puede leer la mente, hay otro que huele, ¿te fijas? Y también son poderes que en el fondo se inmiscuyen en secretos del otro para ti. Es muy interesante. Está la idea de la mentira, el secreto, como de la ocultación a lo largo de todo el libro, todo el rato, como tema, digamos. Sí. Por eso el subtítulo es Lo oculto en la profundidad. Justamente, claro, y además también aquí tú has echado a mano varios arquetipos, ¿no? Está primero el terremoto, digamos, este accidente que provoca que todo comience. Está el viaje, ¿no? Si fuera una película dirían esta road movie tal vez, ¿no? Hay un viaje iniciático para los personajes, que es tanto físico como espiritual. Pero también llega un momento en que ellos llegan, y como toda buena historia mitológica, ¿no? Entran a la caverna donde están los miedos más profundos, la oscuridad, y llegan efectivamente a la caverna, Y no metafóricamente. y no metafóricamente, es metafórica y también es física, es real, ¿no? Ahí tú jugaste conscientemente con esas figuras arquetípicas, me imagino. Sí, ¿No? sí. Dijiste, yo quiero que bajen a la caverna. Sí, nunca me planteé que fuese una novela críptica. Sí. Dije, si vamos a hablar de sexo, hablemos de sexo. No hablemos de la florcita. Si vamos a hablar de caverna, hablemos de una caverna. Encontramos una caverna. Sí, quise ser directo. Al contrario de los personajes que ocultan todo, la historia es muy directa, es muy sencilla. Sí. La complejidad no está en la historia, la complejidad está en el personaje. Sí. Está los seres, lo complejo que son. En las decisiones que van tomando. Claro. Sí. Oye, otro texto dice, seguimos acá en el capítulo de ahora, Clara y todos, seguramente, ya estamos avanzando, los personajes ya se han encontrado de alguna manera. Se llama Clara y todo porque la perspectiva de este capítulo es Desde ella. claro. Eso hay que decir, que hay capítulos que están narrados desde los personajes, ¿no? Esta hermosa señorita es Aurora, una hábil enfermera que tiene el triste don de percibir cuando alguien está en peligro inminente de muerte. Como nuestra pequeña Clara aquí, que además de estar mal herida, lleva en su vientre un pequeño embrión. Y Sergio, nuestro valiente guardián acá, que como ya todos adivinaron, es capaz de obligarnos a hacer cosas que no teníamos planeadas. ¿No es así, Sergio? Bernardo lo miró con una sonrisa burlona
y le dieron ganas de golpearlo. Aunque quisiera, ahora no podría, respondió Sergio, estoy agotado. Ya lo creo, agregó Bernardo, dando unas palmaditas en la espalda que desagradaron de sobremanera a Sergio. Aquí se empiezan a encontrar los personajes, ¿no? Uno llega a este lugar en donde se encuentran todos y uno tiene deseo de saber por qué están ahí, ¿no? Y tú guardas un poco esa información hasta bastante un poco más avanzado ese momento, ¿no? Y después se explica por qué los tipos no fueron capaces de preguntar y por qué se quedaron tanto rato. Todas esas explicaciones están en el libro. Una tercera o cuarta cosa que me sorprendió que yo iba como en el libro iba como por aquí, por ejemplo, no sé, ahí. Y digo, yo pensé eso al principio, dije, pucha, ya qué pena, este libro va a ser el típico que continuará, me va a dejar súper metido. No termina esta cuestión, dije yo. Pero me sorprendiste porque, a pesar de ello, tú cierras ahí, en aparentemente poco espacio, pero no apresuradamente, el final. Yo dije, porque a veces he leído novelas que voy ahí y digo, no, esta no. O la película que te quedan 10 minutos y esto no. Y no termina, o terminan mal. O Como el Imperio contraataca. Que uno dice, claro. no se soluciona nunca, queda todo peor. Bueno, pero ahí está bien porque dejan mal metido. Pero aquí, por ejemplo, yo había leído otros libros antes en que voy acercando al final, o novelas gráficas, y digo, no, esto no lo pueden solucionar. Y no lo solucionan. Y termina pésimo. En cambio aquí no. Yo a pesar de que percibí que, chuta, ya se está acabando el libro, pero ¿cómo termina esto? Y sin apresuramientos, me mostraste un final que me gustó, me convenció, me gustó ese clímax, digámoslo así, violento, ¿no? Y digo, bien, me gustó mucho ese final, que no me lo esperaba, ¿no? Y también hiciste cosas que un buen lector en un momento dice, pero ¿por qué si este tipo hace esto, por qué no hace esto otro? ¿No? Como cuando ve una película, ¿no? Claro. ¿Por qué esa estupidez, por qué si tiene ese don o esta cosa no hace aquello? Y el personaje hace justamente lo que yo esperaba que hiciera antes o en algún momento, y lo hace. ¿Me parece bien? Ahí, cuando yo estudié guión, siempre nos decía el profesor, Eliseo Tunaga, un gran profesor, Sí. que nos hace conversar con los personajes, Sí. nos hace sentarnos en un cuarto oscuro y hablar con el personaje con el que quieres trabajar. Y muchas veces uno tiene una idea preconcebida de cómo quiere llevar la historia. Yo quiero que haga este camino, y de repente cuando uno hace ese ejercicio de sentarse en un cuarto oscuro, que es metafórico, este cuarto oscuro es metafórico, Ay, qué fome. si quieres te puede servir que te metas Vamos a bajar la luz. pero es una idea, uno se pone a dialogar con el personaje y el personaje te dice, no, yo quiero hacer esta Yo quiero hacer otra cosas. cosa. De hecho, el final, hablando de Sergio iba a hacer otra cosa totalmente distinta. Y de repente llega un momento y dije, no, Sergio no es así. Sergio no es Indiana Jones. No, claro. No es Indiana Jones, no es Schwarzenegger, no. Es un tipo que es bastante cobarde y miedoso. Sí. Va a buscar una salida acorde a él. Y eso es lo que hace. Sí, ahora que nombraste Indiana Jones, uno también podría calificarla como una novela de aventuras. Weird, rara, extraña, ¿no? Pero es finalmente una aventura. Una novela de aventuras, pero sin héroes. Claro, porque no hacen actitudes heroicas, ¿no? Que es algo que hace un tiempo ya la literatura de fantasía o de terror o de lo que quieran llamar, o policíaca incluso ya está haciendo, ¿no? Que los personajes no hacen esas cosas maravillosas e imposibles que haría Flash Gordon en el pasado, o que haría The Shadow, todos esos personajes arquetípicos de novelas de aventura en que el personaje lo sabe hacer todo y es maravilloso, ¿no? Eso es bueno porque acerca un poco a estos personajes a esta podredumbre cotidiana de cada uno, ¿no? Porque todos tenemos esa chayita, todos ocultamos algo, dijo alguien por ahí alguna vez. Sí, todos ocultamos algo. Y esa es la gracia porque podemos relacionarnos, porque si fuéramos totalmente honestos generaríamos rechazo en todo. Claro, siempre sería horrible. Sí. No habría convivencia posible. No. O sea, la mentira o la mentirilla como una forma una forma de cotidianidad, una forma de comunicación. Y el olvido también nos protege a nosotros. Sí. Si nosotros nos acordáramos de todas las cosas desagradables que nos han hecho, seríamos muy miserables, pero por suerte podemos olvidar. O podemos corregir el pasado en nuestra mente. No, sí, no fue así como, no, uno encontrar dos personas que no se ven hace años y hablan de un hecho, y cada uno de ellos lo ve de otra manera súper distinta, porque también moldeamos la memoria. Otro momento del libro, el viejo profesor en cambio estaba aterrado, tanto que sentía que todos podían oler su miedo. De una forma extraña le parecía que esto era un castigo, que lo que le estaba sucediendo se lo tenía merecido. Las burlas y los golpes de ese tal Patricio, el horrible espectáculo de las muertes de él y su novia, los cadáveres de sus perros colgando de un árbol, todo era un castigo por sus pecados. ¿Pecados? Él no tenía pecados. Sacudía imperceptiblemente su cabeza. Sabía que de existir un infierno, él tenía reservaciones en un vuelo sin escalas. Hay muchas alusiones al infierno personal, al pecado personal, a que estoy condenado aquí para siempre purgando mis pecados. Sí. ¿No? Sí. De
hecho, en esta parte del libro, tiene un epígrafe sacado de la Divina Comedia. De Dante, sí. Que dice, no me fui en indirecta, estas personas están entrando al infierno. Claro. Están entrando a su infierno. A su infierno personal, claro. Por eso cito la entrada de la Divina Comedia, abandona toda esperanza, Claro. entras aquí. Porque a eso van ellos, van a limpiarse. Claro, y no obstante, claro, por eso están además en la caverna, ¿no? Bajan, el descenso, no suben, bajan. Y, ¿no? En toda la mitología, abajo es donde está el horror, el infierno propio, personal, el inframundo, qué sé yo. Parado frente a la cortina que separaba el exterior de la casa de piedra y la calle, estaba de pie Joaquín, con las rodillas flaqueando por el peso de los recuerdos reprimidos que habían vuelto de un golpe a su cabeza. Había tenido la esperanza de poder ocultarlos para siempre, organizando su memoria como una pila de cajas de cartón llenas de documentos, y esos, precisamente esos, deberían estar en el fondo, junto a la humedad del suelo para que con el tiempo se fuesen destruyendo hasta que nadie pudiese mencionarlos jamás. Pero eso no sería posible. Ya había tenido unos recuerdos fugaces mientras descendían hacia Curialhue, y aunque se había esforzado por años, meses, siglos o edades completas por aplastar eso con miles de datos inútiles que podían leerse ordenadamente en los extensos volúmenes del manual del usuario, ahí estaban de nuevo, con solo una tela ajada como única barrera entre él y lo peor que había realizado en su vida. Volvemos un poco al tema de los recuerdos y la memoria que estábamos hablando recién, justamente, ¿no? Sí. Estos personajes que ocultan cosas y cuando van a este lugar, en el caso de algunos, esos recuerdos vuelven con más fuerza. De hecho, el libro tiene hartas analepsis o flashbacks hacia el pasado de los personajes, ¿no? Desde su presente, que nos arman el personaje. Me gusta eso de volver al pasado porque uno en el presente no maneja una total conciencia de todo lo que has hecho. ¿Ya? Por ejemplo, primer día de clases del colegio, ¿te acuerdas? No lo recuerdo. Puede ser muy traumante a lo mejor. Pero si no lograste olvidar ese trauma, no habrías podido avanzar. Claro. Pero de repente viene un pequeño hecho, un olor, los olores siempre son muy rápidos en llevarnos a un recuerdo. Según un neurólogo es porque la membrana, o sea, la parte del cerebro que relaciona los olores está muy adentro del cerebro, entonces como que activa todo hacia adentro. Entonces los recuerdos entran por la nariz, se prenden en el cerebro y activan una memoria más rápida. Los olores te llevan rápido a un recuerdo. Y uno se pega unas acordadas dolorosas a veces. A mí me ha pasado. O melancólicas. O alegres también. Por ejemplo, a veces voy caminando por la calle y siento el olor del perfume de la primera chica a la que le di un beso. Fue mamá. Y te acuerdas de ese momento de eso. Sí. Pero ¿quién lo dio? ¿Por qué? Uno anda pensando en el primer beso todo el día, pero fue ese pequeño estímulo que te hizo gatillar todo. Y aquí es lo mismo. Las personas que están estimuladas de una forma un poco más macabra, lo hace buscar sus culpas y por eso se encuentran con eso. Claro, y parece que esa búsqueda de culpas o de recordar con culpabilidad pasada es una especie de control también. Así es. Un control social de este pueblo que está, este Curialhue que está debajo de la tierra, en algún lugar del sur de Chile, ¿no? Sí. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué crees que elegí ese sector? Maule. No sé, ¿no? Bueno, alguna vez quise meter en esta historia al Teniente Bello, ¿no? Perfecto, sí. Y la teoría más plausible de dónde cayó el Teniente Bello es la cordillera del Maule. Por allá se ha perdido, posiblemente se desvió y llegó allá en bueno, un país como con bosques, cordilleras como el nuestro se presta para crear historias en todos esos lugares en donde a veces no hay gente por muchos años. No, uno se para, uno no tiene conciencia de lo grande que es la cordillera, o sea, es el 70% del territorio de Chile. Y en el 70% del territorio no vive nadie. Exacto. No vive nadie, o sea, hay piedras, plantas, animales, pero no hay nada más, o sea, se puede prestar para... Sí. Yo creo que la ficción, la literatura está haciéndose cargo de eso hace rato, pero siento que la ficción televisiva, por ejemplo, cinematográfica chilena, no se ha apropiado muy bien de todo eso. Los gringos lo hacen muy bien con sus bosques, ¿no es cierto? Los suecos lo han hecho con la nieve, con eso. Nosotros tenemos la Antártida, no hemos explorado todos esos fascinantes territorios para crear historias ahí, para poblarlos de imágenes. En general no, son pocas la literatura. Yo me acuerdo, tomé como referente varias novelas. A ver, ¿qué referentes? La primera, la más importante de todas, es La ciudad de los Césares de Manuel Rosas. Por supuesto. ¿Ya? Porque es como un viaje a la ciudad de los Césares, pero la ciudad de es una utopía y la tuya esta es una distopía. Una dentro del mundo también me gusta mucho, también la ciudad de los Césares, Pachapulay. Me gusta esa sensación de aventura, que digo, pucha, yo dije, esta sería una gran película hollywoodense de los años 50, pero no se hizo.
Y Julio Verne. Por supuesto. Julio Verne también. Hay un libro de Julio Verne ambientado en Chile que se llama El viejo del Capitán Grant. Sí. Y me gusta la idea de cómo ven los europeos este Chile que nosotros tan cotidianos y lo ven tan raro. Sí. Las espuelas grandes, las espuelas muy grandes, los sombreros en forma de cono. Los animales. Los animales, Sí. las plantas, y decían y lo que más decían, qué tremenda cordillera tiene este cerro que está frente. Y la tremenda cordillera que Verne solo pudo conocer a través de libros. Nosotros que la vemos parece que la cordillera fuera este pedacito que nos ve aquí, en Santiago, y es gigantesca. Yo le robé una frase a Verne, precisamente el Capitán Grant, que la dice Joaquín, que es viajar a lomo de libro. Ah, sí lo dice, sí lo recuerdo. Y Y dice que es de Julio Verne. Y hay un personaje de Capitán Grant que era un tipo que había viajado solo a lomo de libro y esta era su única aventura posible, que fue ir a buscar a estos niños perdidos, no, al padre de estos niños. Sí. Y después recorren, atravesan Chile y lo encuentran en Australia, creo que. No recuerdo En bien. África. No. Pero eso es alucinante, sí. Atraviesan Chile y después Argentina, la Patagonia Argentina. Y el cóndor que después Cóndor. ataca no sé si, no recuerdo la dice, no sé si toma uno de estos pequeños y lo eleva o una oveja, no recuerdo qué, pero aparece en el cóndor, ¿no? Sí, No recuerdo. y el cóndor también aparece en Cuna de Cóndores. ¿Así? Cuna de Cóndores, de Barros, con un cuento que se llama La epopeya de Moñi, que es un niño que está cuidando un rebaño de ovejas y aparece un cóndor casi antagruélico que se quiere llevar las ovejas y él tiene un combate cuerpo a cuerpo con el cóndor. Ya es también un relato de fuerza y de mitología bien fuerte que no está muy rescatado en la literatura nacional porque, bueno, Eduardo Barros se lo asocia con ciertos periodos oscuros de la historia chilena que no quieren mucho recordar, pero sacándolo de eso, el cuento de La epopeya de Moñi, yo lo recomiendo porque es aventura pura, es en la cordillera, cóndor, niño, oveja, guaso, genial. No hay como guardar eso. Editar en error de la maestra. Oye, qué bueno que mencionas esto de Julio Verne, la aventura decimonónica, porque en el fondo tu libro es también una vuelta de tuerca a esa aventura decimonónica, pero como ya lo dijimos, una aventura más infernal. ¿No? No es la aventura, esa como, si se quiere, positivista de Verne, ¿no? Esa cosa maravillosa, descubrimientos científicos que se van sumando. Incluso mencionan por aquí en un momento cuando están en la caverna que está buscando la firma de... Claro, ¿dónde está la firma del viaje al centro de la Tierra? Oye, sí, pues el viaje decimonónico es un viaje positivista, es un viaje más optimista. Exacto. De descubrir el mundo. ¿Qué pasa cuando descubrimos todo el mundo ya? Ya no hay espacio. ¿De dónde tenemos que viajar? Hacia adentro. Sí. Probablemente lo que veamos no nos va a gustar en absoluto. Mira, niñita, ¿no? Los Jairos, ¿no? Sí, Mira, niñita. No, mira, niñita. Todo lo que nos ha pasado es demasiado raro y extraño. Podemos dejar pasar que bajamos no sé cuántos kilómetros al fondo de la Tierra, a vivir en una ciudad de piedra construida por no sabemos quién. Que desde hace 2 semanas que no comemos nada excepto por esa agua que hace maravillas, que te curó una lesión espinal severa en segundos. Dicho esto, se quedó en silencio por unos segundos como verificando que nadie en el exterior del cono la escuchara y luego agregó: pero no puedes dejar pasar el hecho que según tú tienes apenas un par de semanas de embarazo y acá estás con una guata del porte de un melón que parece que crece a medida que la miran. ¿No? Es para que quienes vayan a leer el libro se enteren un poco de las extrañezas que van a encontrar, ¿no? Son esas preguntas que me imagino que van a ser contestadas en los próximos libros, ¿no? ¿Quién construyó la ciudad? ¿Por qué? ¿Dónde viene esa agua extraña? Tal vez no, tal vez sí, van a contestarse, no lo sé. Entonces, yo sé que tú no lo sabes a veces, uno va fluyendo con sus libros tal vez, uno no, y la gente pide respuestas y dice, pero yo no sé todavía cuál es la respuesta, no te la puedo dar. Entonces quería mencionar eso porque el libro deja, como insisto una vez más, por tercera vez ya lo digo, se cierra perfectamente aun cuando hay dudas que van a persistir en algún lector o lectora más avesado o avesada que va a querer indagar más en algunos datos. En el libro 2, ¿viene algo de eso o no? Sí. ¿Viene alguna respuesta? Dije, amenazando hoy día en Twitter que iba a contar más de verdad, acá secretos, y hasta ahora no me he contado ningún secreto. Bueno, Cuéntame algo. en una reseña que me hicieron, que me hizo Hoctan Zafira, que escribió una novela de ciencia ficción que se llama Ascensión, Sí. bastante bien. Sí. Él, Amigo de la casa también. él la chuntó medio a medio y dijo, esta es una novela con toques Lovecraftianos. Claro. Y dije, este hombre lo leyó bien. Porque dentro de todos estos personajes, sí, hay una lógica Lovecraftiana donde hay algo antes que nosotros. ¿Quién construyó la ciudad? ¿De dónde viene esa agua? Eso viene de antes. ¿No? Sí. Esa idea de que este mundo no es nuestro, que nunca lo ha sido y nunca lo será,
se refuerza en la segunda En el parte volumen del 2. volumen 2. ¿Cómo se llama el volumen 2? ¿Tiene título? Con sangre en el ojo, Huelen. Huelen. ¿Cuándo vamos a poder leer Con sangre en el ojo Huelen? Ojalá este año. ¿Sí? ¿Está terminado ya? Está listo, hay manifestaciones a favor. Está listo el borrador. ¿Estás corrigiendo? Está corregido y ahora yo creo que ahora tiene que pasar por la edición. El editor tiene que echarle una... ¿Tienes editor ya? No. Ya. Entonces, busquemos un editor acá. ¿Un editor? ¿Un editor? ¿Cuál es el editor o editora futuro? Ya, y entonces, ¿tú esperarías que durante 2018 entonces en algún momento pudiéramos ver Con sangre en el ojo 2? Sí, yo no le diría 2. Por el sentido de que, como dije antes, Puede leerse antes. Es un Ya, libro pero que se cronológicamente es el 2 de la saga, escrito y publicado. Puede que sea el quinto, Algunos- el menos 3, el menos 6, algunos capítulos. algunos Me capítulos. gusta saltar en el tiempo, así que también. Este parte en el 2010 Sí. y termina, son 15 días. Del 27 de febrero del 2010 al 11 de marzo del 2010 son aproximadamente 15 días. No, pero este capítulo de La Flor Azul pasa mucho antes. Claro, Ah, 1860. ¿viste? Ahí hay un salto. ¿Viste? Pero el resto de la historia... Sí, el resto de la historia se concentra Y el en poco otro tiempo. ocurre el año 2015. Ok. El año 2015 donde edité esto. Agarro la Copa América, Ah, igual ese deseo de conectar con ciertos momentos para hacerlo más verosímil para el lector, más Sí, posible. me gusta eso. Mezclar esa realidad con ficción. Me gusta pensar de que esta novela podría ser real y que esté ocurriendo Ahora, bajo nuestra historia real. bajo nuestras narices, Claro. bajo la historia que no importa, la verdadera historia. Claro que en el segundo me pego un salto y modifico la historia. Perfecto, ya. Pero Eso bueno, ya porque es yo- un secreto, ahí ya nos contaste algo. Voy a contar un spoiler. A ver, vamos. Voy a contar un spoiler. Lo que ocurre en este libro modifica lo que viene después. Sí. Entonces, en esa línea temporal, Chile pierde la Copa América a penales. Ya. Son pequeñas modificaciones. Nos cagaste ahí, sí. Sí. Eso nos pasó siempre, ahora vuelve en la ficción a pasar lo mismo. ¿Qué nos Son pasó? pequeñas modificaciones, o sea, estamos hablando de que la Copa América se decidió en un par de goles. Sí, sí, sí. Y otros detallitos más que ocurren, cosas que ocurrieron en la realidad, en nuestra realidad, ¿Ya? que en la realidad del libro no ocurrió. Ah, mira. Debido a esto, Debido a lo que pasa acá. claro. Ah, perfecto. Algo así como lo que pasa con el cuento de Bradbury, de que el tipo va y mata una mariposa y después Y cambia hay la consecuencias, decisión. sí. Claro. Algo similar. Oye, hacia el final del libro. ¿Quién dicta esas reglas? Nadie. A todos nos parecen que son reglas sensatas y las respetamos. Como una democracia, patrañas. La democracia es solo una alucinación colectiva, tan peligrosa como los fanatismos religiosos. La anarquía es el verdadero gobierno de la justicia. Nada está prohibido, por lo tanto todo está permitido. Es solo a través del caos total que se puede llegar a un verdadero orden. Suena extraño, pero es cierto. Dejar que las cosas fluyan en su propia libertad, tal como fluye un río hacia el mar, es lo correcto. Si le pones una presa, pues insertas un orden no natural que a la larga lleva a la destrucción. Pero cualquier día viene un terremoto y la presa se viene abajo y todo vuelve a su orden original. Por eso, la única regla que tenemos es la de hablar siempre con la verdad. Al mentir, estableces un orden innatural, como una represa. Es lo que hablaste tú hace un poco. Si contáramos todas nuestras verdades, tal vez nos distanciaríamos. Pero acá, una de las reglas del lugar Es la única. es decir, la única es decir la verdad. Aun cuando el personaje intuye que el otro no dice toda la verdad, dice la verdad, pero oculta información, que no es lo mismo que mentir. Exacto. ¿No? Y aquí hablas del tema de la anarquía, y ahí me retrotrajo un poco a William Burroughs cuando habla de todo está permitido, nada está prohibido, de Moore de nuevo en vez de Vendetta, y en otros libros en que él habla también de la anarquía como la única forma natural, no sé cómo llamarlo, de organización social humana, digamos. Sí, bueno, El caos que tiene un orden propio, ¿no? Cuando la gente dice caos piensa que está la escoba, no. El caos entendido como un orden otro, ¿no? como el orden natural. Exacto. No, ni idea nueva. No sé si no es nuevo, no. También Sí, sí. es como del fin del siglo XIX que se empieza a conversar seriamente acerca de la anarquía como posibilidad. De hecho, en algunos lugares se llegó a ensayar. Sí. En algunas comunas, la Comuna de París, no sé si se calificaría como anarquía, pero Sí, al puede ser, menos hubo puede ser. experiencias en España en que sí se ensayó con anarquía y que obviamente fueron aplastadas brutalmente. Pero yo no me atrevería a descartarlas de plano. Sí. Quizás, como alguien dice por ahí, la democracia puede que no sea el mejor gobierno, pero es lo que tenemos. A lo mejor todavía no descubrimos cuál es el mejor sistema de gobierno. Y a lo mejor después llegamos a otra idea más loca. Sí. Estamos Funciona planeando mejor. también. Estamos
estamos en pañales. No creo que este es el epítome de la civilización. Creo que ni siquiera nos acercamos. Porque todo el que ha pensado que está en la cumbre de la civilización termina cayendo. Los romanos decían, sí, lo hemos visto atrás de la historia, cómo cae todo cae, todo se transforma, y lo que en un momento era malo, después resulta ser súper positivo, bueno, y todo cae, todo vuelve y todo se repite una y otra vez. Estamos hablando que esta es la edad de... O sea, lo que vendría, le digo por ahí, que es el fin del humanismo, como corriente, ¿sí? como corriente cultural, y lo que debería imponerse ahora es el ecologismo, no el ecologismo de reciclar, sino que una forma de entender toda la vida. Claro, como parte de un todo mayor que existe en los humanos. Claro, puede ser. Oye, otro texto, otro momento, ya hacia el final del libro, sin revelar la historia, para que algo que, No, que la gente... No, pero esto me gustó a mí porque no revelo nada, pero es interesante. Revelamos un poquito, dice así, no es fácil encontrarlos. Hay que leer entre líneas lo que ocurre en el mundo. Además debemos preocuparnos de pasar desapercibidos para el resto. Somos sombras entre las sombras. No existimos en el mundo aun cuando éste nos tenga sangre en el ojo. Somos una casta maldita, unos parias. Solo entre nuestros semejantes nos sentimos a gusto. Rodeados de gente común nos sentimos ahogados, como tú en el colegio. Elegí esto justamente porque aparece, es el único momento del libro en que aparece enunciado el título del libro. Y me llamó la atención el título también porque yo estaba pensando, claro, ¿en qué otros idiomas pueden decir eso que tengo sangre en el ojo contigo? Tengo como sangre en el ojo. Es una cosa muy chilena, muy local. Castellano. Sí. En España se usa Sí, mucho también. pero prefiero en el habla inglesa o qué sé yo, o en otras hablas, debe haber palabras similares porque finalmente uno cree que todo lo que sube nuestro finalmente está también en otro lado de otra manera. Pero con sangre en el ojo es algo que es un término muy popular acá, ¿no? Y yo... ¿Cómo traducir eso esta novela fuera al inglés? ¿Qué palabras usarían para entender el concepto? Más que estuve buscando traducción literal. Y en inglés la traducción más acertada, que no es la literal, sería a grudge. ¿Ya? ¿Qué significa? Es como un rencor que te carcome. Ah, perfecto. Claro. Y en japonés sería yuwon. ¿Viste? Lo buscaste también. Yo dije, yo pensé en esa posibilidad. Hay un ¿Qué pasa? error que se llama yuwon, Sí. y que se tradujo en inglés como the grudge. Ah, mira. Sí, yo me hacía esa pregunta. ¿Qué pasaba con un título que este me gusta? Me gusta que sea bien, que la gente lo vea y diga, esto de acá, yo lo entiendo. Pensaba en la posibilidad de que fuera editado fuera, ¿cómo le pondrían? Entonces, qué bonito que también lo buscaste pensando en esa idea. Sí. Yo creo que en inglés sería with a grudge. Ah, perfecto. Con rencor. Con un rencor. Pero un rencor especial, no cualquiera, sino que dice que No es te un rencor así como, estoy enojado contigo, no, es un rencor que cago. Claro, porque esta sangre en el ojo es como que además te miro y el sangre está ahí, Sí, ¿no? Está ahí, todos lo ven también, todos ven mi sangre que tengo contigo ahí en el ojo mío. Una cosa muy rara. Bonito. Seguimos. Y yo escribí enojado. ¿Estaba ahí con ira Muy con el enojado, mucho. ¿Eso provocó la aparición de este texto? Sí, estaba demasiado enojado. ¿Estabas enojado por algo en tu vida, algo que te pasó? ¿Estabas Sí, volcando todo acá? Estaba totalmente desilusionado Ah. de mi actividad profesional. Estaba ¿hay censura acá? No, está enchuchadísimo No, por nada censura. con el medio audiovisual chileno. Estaba hecho una mierda con Sí. todo. Hecho un quique, también habla de un quique. ¿no? Sí. Estaba hecho un quique, de hecho debe estar hecho un quique, me dicen, quiero entender lo que he hecho un quique. ¿Y pensaste y renunciaste a todo eso? ¿O volviste después? ¿Qué pasó? Me pasa como a Michael Corleone en El Padrino 3, cada vez que pienso que salgo me tiran de nuevo para adentro. Sigo trabajando en audiovisual, cada vez más alejado, cada vez especificándome más. Ya no... Cada vez alejando, teniéndole como pega, pero pensando en salir de ahí, Claro. en otra cosa. Ah, perfecto. ¿Habías escrito antes una novela? No, ¿Es tu primera vez como novelista? es mi primera vez como novelista. Sí. Antes como guionista sí habías hecho proyectos. Sí, he trabajado en guiones, Sí, sí. parte del enchuchamiento Sí, sí, sí. es porque escribí un guión, se firmó el guión y nunca me dieron el crédito por eso. Ah, ahora parece firmado por varios cerdos. No, Pero eso es muy aparecen común. 3 guionistas, pero no aparezco yo. Eso es muy común en el medio entonces. Sí. Qué raro eso, porque los gringos, No hay- cada vez que alguien escribe, aunque sea 2 líneas en un guión, aparecen 4 o 6 guionistas Sí, porque pero escribiste una parte. el estatuto legal acá no nos protege para nada, estamos en pañales. De hecho puse una Por eso yo demanda, dejé el a la audiovisual, S- pues, puse una demanda a la SCD Ah, mira. y de la SCD me decían que no tenemos cómo hacer algo. Herramientas, no tenemos las herramientas para No tenemos ayudar. cómo hacer algo, o sea, no tenemos nada que hacer. Qué lata. No, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho el cine y la televisión, yo estudié eso y me especialicé también en guiones, cuando yo hice mi tesis la hice en eso, pero lentamente me he ido más hacia otros campos y sigo gustando del cine, leyendo libros de cine, pero me alejé también de ese universo que es demasiado también tensional, todo es rápido, ¿no? Yo quiero manejar mi propio ritmo de creación y por eso me parece interesante que te haya pasado algo similar. Yo nunca pensé que iba a escribir un libro, lo Mira. digo sinceramente. Yo hasta el año 2015
mi gran sueño era morir con 3 películas o más escritas. Y ya hiciste esas 3 películas o más, ya, ¿no? Escritas no, pero he trabajado en varias. Ya. Escritas van 2. Perfecto, te falta una. Falta una, así que estamos cerca. No me voy a morir todavía. No, decías escribir y después morir, pero puede ser 40, Claro. 50 años después de escribir. Y esta novela partió de notas que tenía para un guión. Uno va anotando historias, Sí. voy anotando notas para un guión, nunca supe cómo lo iba a terminar. Se sumó esta sensación de rabia, de tener que sacarla de mí, y de repente, cuando tiene 213, cuando lleva como 200, dije, parece que no, bueno. Y le di el cierre, saqué las otras notas que me habría gustado incorporar y que no incorporé, y que con eso hice la segunda parte, y dije, aquí está redondo. ¿Corregiste mucho? ¿Eres de corregir mucho? ¿No? Esto se va para la casa de nuevo, ¿no? O nada. No saqué nada. O sea, esas notas, son 2 notas, son hojas de notas, ¿no? de posibles historias que iba a agregar, que nunca las agregué, no las puse, lo que escribiste ahí. La editora después me dijo, agrégale, está bonito, era otro epílogo, está bonito el epílogo, pero estíralo más y agrega un inicio que tenga relación, y ahí sale la flor azul. Exacto. Esas fueron las últimas 2 cosas que escribiste, entonces, la flor azul y la flor roja. Sí, como para darle un par de... Aquí hay un momento Lovecraftiano, yo lo tenía escogido. Podría entenderse como un momento Lovecraftiano. La gente ovacionaba cada frase de Francisco. Con cada vitoreo Sergio sentía que perdía su humanidad. De pronto se sintió rodeado de bestias, como si bajo la piel de sus hombres y mujeres macilentos algo más habitase. Se fijó en una anciana junto a él. Ante la tenue luz de la explanada pudo percibir como que algo se retorcía bajo su piel. Al hombre que estaba junto a ella le latieron las sienes como si hubiese una miriada de víboras tratando de salir por ahí. Se miró sus manos y las comparó con las manos de las personas que estaban absortas mirando a Francisco. El color de su piel parecía de una tonalidad verduzca o hasta azulosa. Los seres que lo rodeaban en ese instante no eran humanos. Probablemente lo hubiesen sido en un principio. Pero ahora, tras años habitando en las sombras y bebiendo esa agua innatural, habían dejado de serlo. Sucumbiendo a sus obsesiones y sus delirios, habían perdido toda la humanidad. Demonios era lo que eran ahora, ¿no? Que es una sensación del personaje, pero que tal vez podría ser física también, ¿no? Yo no pensé en eso. ¿Qué es lo que él siente que pasa? Pero si realmente pasa eso, si no es una sensación, si ellos son realmente esos bichos raros, esas criaturas que yacen bajo esa apariencia humana, yo me pasé ese rollo también. Sí, si uno toma una raíz positivista dentro de análisis, de lectura, estos personajes viven en una caverna y toman un agua que es media rara. Sí. Entonces con el tiempo, con los años, nuestro cuerpo va cambiando, vamos perdiendo celo. Entonces, después de un tiempo, todo tu cuerpo va a estar compuesto de estos elementos innaturales. Entonces ya no era otra persona. Por supuesto. No tiene que ver con Heráclito. Como Innsmouth, Darwin, claro, esa cosa, algo raro ahí. Quizás eso se va a desarrollar o no en próximas novelas, como si mismo afirmas que no sabes para dónde va. Yo creo que intuyes el final del túnel. El agua aparece. El final del túnel, pero no sabéis todo lo que va a pasar antes de llegar a ese final. No, ya sé. Dice que no tiene nada, no tiene claro. No tengo todo, pero no tengo nada. Nos cuenta algo, pero nos oculta todo. Oye, otro momento. Aquí también hay un link hacia el presente que si este libro se sigue leyendo en 80 años más, la gente no va a entender a cabalidad todos los pequeños detalles que mencionas acá, pero sí va a entender el macro. Cuando dice, por ejemplo, así. Ahí estaban monjas, profesores, prostitutas, ladrones, curas, madres, tíos, hijos, mártires. Espectros de un país que prefería tomarse fotos frente al incendio que ayudar a apagarlo. Un país en que era más fácil que te metieran preso por no pagar unas cuotas de la tarjeta de crédito que por ir manejando borracho y atropellar a un niño. En donde los asesinos dejaron de creerles solo cuando se demostró que eran ladrones. Ese país que un viejo monje jesuita quería desbaratar de pies a cabeza. Ese país travestido que quiere reinventarse cada 4 años, pero que no logra dejar de ser el barrial inmundo que ha sido desde hace 200. Colgando de los cerros a punto de caer al mar, siempre queriendo seguirse remando a Europa, y los remos los llevan quienes quieren amarrarlo a una Latinoamérica que lo desprecia. Hay como una visión, un resumen de estas últimas décadas del país, ¿no? De los últimos años. El tipo que atropella a un niño, ¿no es cierto? El otro que es juzgado, que después cuando roba, ahí sí que es malo, pero antes no, etcétera, ¿no? Alusiones a cosas que han pasado efectivamente, ¿no? Este meme de la chiquilla que está... Claro, la niña que toma... Por eso decía yo que ahora lo entendemos claramente y lo asociamos a esos momentos claros, pero en 80 años más van a olvidar esos detalles, pero no van a olvidar, van a entender igualmente el contexto de lo que dices. Y aquí tampoco... Aquí yo sentí que había rabia.
Sí, Aquí está tirando, el autor está tirando algo, nos está diciendo algo de lo que él ve ahora. No, y y la molesta. suavicé, me había puesto. Me imagino, No, me imagino. No, después alguien se va a enojar, no quiere decir que no. No, pero aquí hay, y eso es una vez más un ancla del texto al Chile de hoy, al presente, en toda esta cosa media fantástica, extraña. Yo siento que ese texto, esa pequeña frase, también te vuelve a decir, chuta, pero es un país, esto que estoy leyendo es un país que existe, por tanto esto que está aquí podría ser un país posible también. Este horror, si se quiere. Porque también tiene elementos de novela de terror, encuentro yo. Nunca me lo planteé. Pero creo que los tiene. Sí. Sin duda. Sobre todo en ese clímax final, ¿no es cierto? Hay algún momento inquietante, algunos personajes, un par de asesinatos que hay que son bien, bien visuales, ¿sabes? Yo los vi en una escena, en una película. Sí, en entrevista con el Concreto. No, claro. No, pero de hecho lo escribí pensando en eso. Pero son posibles de una, ¿no? Y esa inmersión en el bosque que muchas de las series suecas, por ejemplo, tienen. Los suecos tienen mucha onda con el bosque, igual que los ingleses, ¿no? Para nosotros es otro, pero para ellos el espacio donde está lo oculto, lo demoníaco, uno mismo enfrentado a sus mayores temores son el bosque, ¿no? Hace poco vi una serie alemana que se llama Dark. Por supuesto, ahí también. Y dije, oye, me robaron toda la idea. No se parece. Pero tiene cierta concordancia en el sentido del viaje, el descenso, el enredo en el tiempo. Sí. El enredo en el tiempo, aquí hay un pequeño enredo en el tiempo, no es tan grande, pero Dark es mucho más. Como un nudito. Hay otra serie muy buena que no recuerdo el nombre, que también era europea, de esos países que uno no sabe mucho, que también sucede en un bosque y era realmente inquietante. ¿The Killing? No, ¿Una serie danesa? No. Sí, pero esta no era policíaca. Ah, ya. Empezaba como policial y al rato se enrarecía con una cosa media weird, media extraña, y finalmente es extraña. Pero al principio empieza súper realista y luego te vas metiendo en un universo extraño. Y era muy buena. Voy a buscar el nombre y te la envío por ahí interno para que la busquen, pero no la recuerdo ahora. Oye, no sé si quieres decir algo antes de concluir esta conversación. Yo espero haber entusiasmado a la gente para que lean Con Sangre en el Ojo. Aquí ya lo dijimos al principio de esta entrevista, si llegaste a la mitad, ándate al principio y ahí Rodrigo mencionó varios de los lugares donde puedes encontrar la novela. Claro. También la pueden pedir por Facebook. ¿Hay un Facebook? Sí. ¿Cómo se llama el Facebook? Con sangre. ¿Cómo se llama? No, sangre ojo. Con sangre. Ahí lo van a buscar por interno. Lo y nos van buscan a en avisar. Facebook con sangre del ojo. Va a salir. ¿Algo que quieras decir a la gente que va a leer el libro? Como dije antes, yo nunca pensé que iba a escribir un libro. Nunca me lo planteé como una meta, así como si tener un hijo, plantar un árbol. Pero resulta que tengo 3 hijos, he plantado varios árboles y ahora escribo un libro. Nunca lo pensé que iba a ser esa como mi meta en la vida, pero se dio. Un amigo dice que las 3 grandes metas ahora son tener una banda de rock and roll, hacer una película y publicar un libro de poesía, ahora, con 3 cosas un poquito más internas. Con 2.0 del deseo. 2.0 del deseo. Del Trivium, las 3 vidas. Siempre se ha dicho que el negocio literario es difícil, no lo vean como un negocio. Nunca piensen que van a ganar plata escribiendo libros, ni que voy a dedicarme mi vida a escribir libros, porque si quieres ganar, en realidad, si tú quieres hacer una actividad y quieres ganar plata con esa actividad, yo creo que estás un poquito mal. Estás equivocado en esta área. No en general, Sí. si quieres actividad creativa, dices, no, trata de hacerlo porque te llena, porque Eso te me refiero, gusta. creativa. Sí. Sí, porque te llena, porque te gusta, porque te limpia el alma, y ahí vas a ser bastante más feliz. Y a pesar de que dicen que publicar libros es difícil, yo diría que no es tan difícil. No es tan difícil, está la autogestión, está en Ese es el primer camino, claro. hay mucha editorial emergente que están dispuestos a apostar por gente desconocida. Ojalá que no desaparezcan como otras, pero Nunca se sabe, siempre nunca se sabe. siempre están. Y los libros duran. Este libro pues quizás se quede guardado en una caja y 90 años más tarde que lo encuentre le va a gustar. Le van a preguntar, ¿quién es este gallo? ¿Quién es este gallo? Este aquí, Rodrigo Muñoz Casó. Claro, sería divertido. Una vez ella que está ahí, Una que está aquí en el me mandó una foto de una mujer anónima que estaba leyendo el libro de una micro en Santa Rosa. Pero ahí fue, yo saltaba en mi casa. Claro, lo que uno quiere es que lo leas, que lo sea, donde sea que te leas. Ah, ¿sabes dónde lo pueden encontrar? Y no te voy a decir, lo pueden encontrar en la red Bibliometro. Está disponible en muchos de los bibliometros. Ah, perfecto. Está Entonces eso es también para en- el que se dice, pero es que los libros son súper caros. Está en el bibliometro. Está en el bibliometro, también está en la Biblioteca Pública Digital. Más y en fácil varias- todavía. Y en varias bibliotecas públicas como la Biblioteca Severí, la Biblioteca Santiago. O sea, ahí destruimos todo ese argumento de que no hay plata, pero está en Biblioteca Pública Digital Biblioteca y Pública. está en los bibliometros. Sí. Oye, lo último,
¿tú sientes que hay una suerte de presencia de más autores haciendo libros como este? ¿Has leído otros, como amigos, como compinches, hombres o mujeres que estén haciendo libros en esta línea, muy local, muy chilena, con elementos de fantasía? Claro. Muy local, muy chilena. ¿Hay muchos o pocos, según tú? Siempre son pocos. Ya, pero hay. Hay. ¿Quiénes podrías mencionar en esa lista? Me tocó juntarme en un ciclo de conversaciones con, bueno, Jorge Mazafira, que mencioné antes, que escribe ciencia ficción. Ascensión. También está Martín Muñoz Kaiser, Sí, lo que hizo conocemos, el también amigo de la Rosetta, casa. Martillo Pillán, Sí. Michael Dev, son raros nombres, pero hay. Alejandro Salazar, más conocido como Alejandro de Alessandri. Esa fue una decisión editorial, no de él. Pero no te sientes tan solo en esta aventura, ahí como con pinches cerca. Yo creo Siendo que, algo, bueno, igual, pero similar. El mismo Ortega también, Sí. diría que se acerca. No leímos muchos libros de Ortega, pero por lo que está hojeando sí se parece. Sí. Están en una línea, no son iguales, pero están. No he querido leerlo para no influenciar. Para no contaminarte con eso. Para que no diga, no, le copiaste a Ortega. No, si no lo leí, lo voy a copiar. Pero yo creo que son cosas que están en el aire, ¿eh? Qué bonito. Y esa tendencia tiene que ver, o sea, creamos la Spielberg, que hay un poquito de magia en el aire. ¿Hay alguna razón por la cual se está dando esto? ¿Y por qué no se dio antes de otra forma? Claro. Creo que hay necesidad de contar nuestros mitos creados, mitos reales, mitos ancestrales o mitos nuevos creados. Creo que hay necesidad de creer en algo más. A lo mejor estamos dejando de creer en nosotros mismos, necesitamos creer en algo más. Ojalá Para eso sirven los mitos, para reafirmarnos, para crecer. Entonces, esta tendencia de escribir fantasía y que se escribe harta fantasía. Lamentablemente no toda la fantasía que se escribe es de gran calidad artística porque el negocio editorial busca otra cosa, entonces como que lo dejan de lado. Hay una red de apoyo, no es solo sentarse a escribir, hay que revisar, hay que corregir, hay editores, el trabajo del editor es súper importante. Yo podría tirarme esto sin editarlo, podría haberlo hecho. Y sin duda habría sido distinto, habría sido de peor calidad. Así que gracias a Jan Bellis, que hizo la edición de esta novela, le quedó bastante bien. La siento como que aportó mucho. Y uno a veces es muy egocentrista y dice, no, yo escribí una novela y está súper buena, pero es necesario que alguien más la vea con un espíritu crítico, y un espíritu no de hacerte bolsa, sino que crítico en el sentido de mejorarlo, y de verdad es necesario una edición. Y muchos autores nacionales no están editando sus libros. Los revisan para que tengan una buena historiografía, una redacción, pero no hacen una edición profunda. No hacen una edición literaria. Sí. Yo creo que ese es el gran consejo que le podría dar. Gasten plata en eso, porque de verdad sube la barra de la calidad. Tú mencionaste al comienzo de esta entrevista a Pacho Fulay, mencionaste la ciudad de los César y todo eso. Yo creo que en una época de la historia literaria chilena sí se produjo mucha ficción en torno a nosotros. Hugo Correa, y muchos más, y de pronto desapareció eso. Y ahora está volviendo algo que no debemos haber perdido nunca. Creo que hubo una, sí, yo sé, hubo una fractura ahí. Cortaron la corriente. Exacto. Yo creo que ahí, eso fue lo que pasó, porque íbamos haciendo, y se venía haciendo hace rato. Pero ahora siento que estamos volviendo a retomar eso y eso me pone muy contento a mí también. Creo que es necesario revisitar nuestro propio Chile desde otra forma, no desde el realismo necesariamente, ¿no? Para mí esto es muy real. Sí, yo también creo que la fantasía es súper realista, pero le otorga otra mirada fresca también a la realidad. Eso. No sé si alguien quiere preguntar algo, ¿no? A mí me gustan las películas y las novelas donde al final mueren todos, porque no hay spoiler. Al final mueren todos. Ese sería tu final ideal para Game of Thrones. Sí, como digamos, al final Todos mueren. El mismo autor dice, el final ideal sería un cementerio cubierto de nieve con las tumbas de todos. Eso decía el autor. Pero yo creo que es mejor que una película donde mueren todos, como Rogue One de Star Wars. Es una película que al final mueren todos, les digo, mueren todos. Genial. Entonces, ¿por qué? Porque el personaje no tiene nada que ver. Entonces, Ya, pero aquí no mueren todos. todos. No mueren todos. Mueren todos. Todos mueren eventualmente. Ay, sí, eventualmente todos morirán. Y con esas bellas palabras que nos recuerdan nuestra mortalidad, nos despedimos hoy día de Rodrigo Muñoz Casó y su novela Con sangre en el ojo, lo oculto en la profundidad. Busquemos entonces, espero yo a fines de año, Con sangre en el ojo, Huelén, para leer, pues qué pasa después con esto. Así como pueden ver por el nombre, está ambientada en Santiago de Chile. Sí, pues, y cerca de acá. En Huelén. Eso. Muchas gracias.